Hola, bienvenidos a un nuevo video de Médicos en la Tecnología. Nosotros somos el equipo número 8 del grupo 104 de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero. El día de hoy les hablaremos acerca del Big Data. Para empezar, ¿qué es el Big Data? Cuando hablamos de Big Data, nos referimos a conjuntos de datos o combinaciones de estos, cuyo tamaño, complejidad y velocidad de crecimiento dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante las tecnologías y herramientas convencionales, tales como las bases de datos y estadísticas o paquetes de visualización dentro del tiempo necesario para que sean útiles. Siguiendo con el tema, ¿qué hace el Big Data? El Big Data se encarga de recopilar datos y analizarlos para obtener ideas que conduzcan a mejores decisiones y movimientos de negocios estratégicos. Siguiendo con los antecedentes, en el 18.000 a.C., en el Paleolítico Superior, se empleaban rudimentarios métodos de almacenamiento o de datos, con el empleo de palos o muescas en huesos. En el siglo II a.C. se desarrolla la primera computadora mecánica conocida en Grecia. En el 2400 a.C., en Babilonia, se extiende el uso del ábaco, un sistema utilizado para realizar cálculos. En 1663, John Grant realiza el primer experimento de análisis de datos estadísticos conocido. En 1865 aparece por primera vez el término Business Intelligence en la enciclopedia comercial de Richard Millard Dawkins. En 1970 el IBM desarrolla el método relacional de base de datos gracias al matemático Edgar F. Codd. En 1928 el ingeniero alemán Fritz Flemmer patenta el primer sistema magnético para almacenar datos. En 1989 Erik Larson habla por primera vez del Big Data, en el sentido de que conocemos la expresión hoy en día. En 1990 Tim Berners-Lee crea la WWW, World Wide Web. En el 2001 Doug Laney de Gartner define las 3 Bs del Big Data. Es un hito clave en la historia del Big Data. En 1999, el término Big Data es analizado por primera vez en un estudio académico. En el 2005 nace la Web 2.0, una web donde predomina el contenido creado por los usuarios. En el 2010, los datos que se generan en 2 días equivalen a la cantidad de datos generados desde el inicio de la civilización hasta el 2003. En el 2014, los móviles superan a los ordenadores en accesos a Internet. En el 2016, el Big Data se convierte en la palabra de moda, se generaliza la contratación de expertos en Big Data, el Machine Learning llega a las fábricas y el Internet de las cosas empieza a impregnarlo todo. Siguiendo con las características, las 10B en Big Data. En primer lugar tenemos al volumen, que es la cantidad masiva de datos que se generan cada segundo, minuto, hora o cualquier otra cifra de tiempo estimada. En segundo lugar, la velocidad a la que se generan o actualizan los datos. En tercer lugar, la variedad. Cuando se trata de Big Data no solo tenemos que manejar datos estructurados, sino también semiestructurados y principalmente no estructurados. En cuarto lugar está la variabilidad. La variabilidad en Big Data tiene 2 significados. Uno es el número de inconsistencias en los datos. Otro, la multitud de dimensiones de datos que resultan de múltiples tipos y fuentes de datos dispares. En quinto lugar, la veracidad. La veracidad se refiere a la procedencia o confiabilidad de la fuente de datos, su contexto y cuán significativo es para el análisis basado en ella. En sexto lugar, la validez se refiere a la limpieza que tienen los datos, a cuán precisos y correctos son para su uso. En séptimo lugar, la vulnerabilidad. Es toda preocupación de seguridad respecto a los datos. En octavo, la volatilidad. Es el tiempo que deben conservarse los datos antes del Big Data. Se tendía a almacenar datos indefinidamente debido a que su pequeño volumen apenas suponía gastos. En noveno lugar, la visualización, que son las características de los grandes datos y es la complejidad para visualizarlos. En último lugar, se encuentra el valor,
Por último y posiblemente el más importante de todas las otras características. No tienen sentido si no se obtienen un valor, como puede ser comprender, mejorar los clientes, optimizar procesos y mejorar el rendimiento. La arquitectura del Big Data, compuesta por 5 capas: la recolección de datos, almacenamiento, procesamiento de datos, visualización y administración. En esta, los datos recibidos pueden procesarse, analizarse y visualizarse tantas veces como haga falta y lo requiera el uso específico. El flujo que la información tendría en la arquitectura Big Data, con orígenes de datos diversos, bases de datos, documentos o datos recibidos en streaming, que se reciben y almacenan a través de la capa de recolección de datos con herramientas específicamente desarrolladas para tal función. En el Big Data existen dos tipos de datos, según su fuente y su formato. Tipos de Big Data según su fuente. Existen la web y las redes sociales, que son los datos que se obtienen de transacciones web y de redes sociales como pueden ser Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, etc. Están los datos de grandes transacciones, que son registros de facturación, telecomunicaciones, datos empresariales, inventario de ventas, etc. Pueden ser datos estructurados y semiestructurados, que a continuación les hablaré de estos. Existen los datos de máquina a máquina, que son datos provenientes de la conexión entre una máquina y otros dispositivos que pueden captar grandes volúmenes de información. Un ejemplo pueden ser las compañías de servicios públicos como el agua o gas a partir de medidores. Las biométricas son datos personales y de rasgos físicos, fisiológicos o conductas que se extraen a través de tecnología de escaneo, de huellas digitales, de reconocimiento facial o de retina, genética, etc. Datos generados por seres humanos. Datos generados por toda persona y que se refieren a llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, historial médico, compras, etc. A continuación, los tipos de datos según su estructura. Existen tres, que son los datos no estructurados, que son datos binarios que no tienen una estructura definida ni identificable, y que por lo tanto resulta mucho más complejo su procesamiento. Este conglomerado masivo de datos puede incluir PDF, imágenes, audios, videos, etc. Datos semiestructurados. Son aquellos que no están perfectamente estructurados pero sí están bien definidos, por lo que su procesamiento no podrá resolverse de manera estándar. Estos datos poseen sus propios metadatos que definen las relaciones entre ellos y pueden ser aceptados bajo convención. Algunos ejemplos son el HTML, el JSON y el XML. Datos estructurados. Son datos bien definidos y ordenados en cuanto a su tamaño, longitud y formato, de manera que resulta más ágil y sencillo su procesamiento. Ejemplo, bases de datos, tablas, gráficos, etc. Objetivos del Big Data en la medicina. El primero es almacenar los datos de un paciente para crear un historial clínico. Esto podrá ayudar a acceder a todos los médicos, predecir la aparición de ciertas enfermedades e incluso recomendar tratamientos especializados para el paciente gracias al cruce de los datos de población. Mejorar las capacidades de diagnóstico y tratamiento de enfermedades. El médico contará con un cuadro completo del paciente. Analizar millones de datos clínicos. Orientar a los profesionales de la salud en la toma de decisiones acerca de grandes problemas transversales. Revisar el panel e informar los resultados. Los paneles de control y los informes desplegables que producen sus análisis pueden detectar problemas en la salud desde un punto de vista técnico o algorítmico. Construir puentes entre TI, que son las técnicas de investigación, ciencia de datos y usuarios profesionales en la salud. Colaborar y relacionar activamente los profesionales en la salud y ciencia de datos de los pacientes, para así evitar dificultades en la integración de la Big Data en etapas y sus procesos de aplicación. Big Data en el sector de la salud. Una de las primeras comunidades en trabajar con grandes cantidades de datos fue la científica.
Aunque no trabajaron los aspectos Big Data como la variedad, variabilidad o velocidad, sí que lo hacían con grandes volúmenes de datos o buscando extraer valor a la información, en campos como la genética o la farmacia. Hoy en día hay multitudes de terrenos que enfocan sus problemas al sector de Big Data, como las redes sociales o los sistemas basados en sensores y datos generados por máquinas, como sistemas de logs o sistemas automatizados. El Big Data en el sector salud. El análisis de grandes cantidades de datos generados en streaming de eventos originados desde sensores, identificación por radiofrecuencia o dispositivos médicos se puede implementar de manera sencilla, permitiendo el procesado de eventos complejos y la monitorización de varios pacientes en tiempo real. La facilidad en la escalabilidad y su bajo costo permite tener grandes cantidades de datos, eliminando restricciones de espacio, permitiendo el almacenamiento de datos históricos para poder hacer seguimientos más personalizados para cada paciente o llevar a cabo estudios más amplios. En especial, datos relacionados como la genética, el metabolismo o las proteínas generan grandes cantidades de datos no estructurados que serían difíciles de almacenar en bases de datos relacionales. Un último caso de uso para arquitecturas Big Data sería el estudio de la población desde un punto de vista científico, pudiendo identificar posibles causas de infecciones, patrones con altas tasas de infección, redistribuir los recursos entre la población o hacer predicciones de futuras pandemias. Big Data en el sector salud. Los datos en el sector salud sobre los que se puede aplicar las técnicas analíticas de Big Data son muy variados. Datos personales, clínicos, administrativos, datos procedentes de los medios sociales. La información extraída de todos estos datos tiene el potencial de lograr una medicina más eficaz, una medicina personalizada, participativa, preventiva, predictiva y poblacional. Aplicar en medicina las diferentes técnicas analíticas, descriptiva, predictiva y prescriptiva tiene el potencial de evaluar correctamente los riesgos de los procedimientos, determinar el mejor tratamiento disponible para el paciente, prever suficiente stock farmacológico, conocer las preocupaciones de las comunidades que se crean en torno a las dolencias específicas o gestionar mejor la disponibilidad de camas de un hospital, entre otros, además de reducir el gasto médico y las tasas de mortalidad por enfermedad. Es lo que podemos conseguir si aplicamos las técnicas de Big Data en el campo de la medicina. Ahora bien, pasaremos a hablar de las ventajas y las desventajas. Entre las ventajas se encuentran que ayuda a comprender el mercado. Un análisis de los datos que generan los usuarios ayuda a comprender el comportamiento que tienen al comprar o rechazar un producto. Mejoran la toma de decisiones. Sirve como base para que los dirigentes de una empresa sepan más acerca de sus clientes y prospectos. Posibilitan una retroalimentación inmediata. La recopilación activa de datos permite una retroalimentación rápida y constante. Tienen versatilidad de aplicación. La asimilación correcta abre una puerta de posibilidades con las cuales se puede mejorar o solucionar diferentes retos a los que se enfrenta una empresa, la salud, las finanzas, la educación, la cultura, el deporte, etc. Desventajas. Pueden ser susceptibles a brechas de seguridad. Nos referimos a la posibilidad de ataques cibernéticos que pongan en riesgo tus datos, porque, como ya lo hemos mencionado, pueden ser muy valiosos. Pueden generar un exceso de datos. Se corre el riesgo de perder de vista la calidad de la información como una cantidad tan grande de datos. Requieren estudiar los lineamientos de privacidad de cada país donde hay presencia. Es preciso conocer las indicaciones a seguir para no recibir multas por obtener información personal fuera de los límites. Es probable que algunos usuarios tengan recelo en compartir su información. Es de vital importancia evitar ser intrusivos en este ejercicio, ya que podría dar inicio a una fuga de clientes. A continuación, el Big Data en México. El Big Data en el sector salud es aún muy bajo. En muchas instituciones no lo han implementado de manera óptima. Se debe comprender que es de gran utilidad para el sector, debido a que su uso permite recabar información con una velocidad y precisión que hace unos años era impensable, resultando de utilidad tanto para la prevención, detección y tratamiento de enfermedades al permitir un uso ordenado de los datos.
En México, existen alrededor de 23.260 unidades de salud. Al sector público pertenecen el 86.8% y el 17.2% al sector privado. Sin embargo, cada unidad médica cuenta con diversos dispositivos para recabar información de los pacientes, y el 80% de dichos datos no se encuentran estructurados, por lo que son almacenados bajo estructuras diferentes. Puede ser en formas de pruebas de laboratorio, imágenes o transcripciones médicas, dificultando así la capacidad de respuesta de los médicos. El Big Data es de gran utilidad para el sector salud, y a continuación les compartimos algunas cualidades en su implementación. Apoya a los médicos a mejorar los diagnósticos debido a que les brinda información ordenada que puede usarse como punto de referencia. Tienen mayor control asistencial y mejor comunicación con sus pacientes. Son capaces de predecir enfermedades al contar con los antecedentes médicos del paciente. Agilizan los sistemas de gestión y de pago a proveedores. Ayudan a que los investigadores tengan a su disposición un sistema que facilita la búsqueda de tratamientos. Para poder sacar provecho en este sector, la empresa Siemens Healthineers se ha enfocado a la red alojada en la nube, que permite el intercambio de información, garantiza seguridad y privacidad de los datos. De esta manera, la compañía ayuda a que los médicos tomen decisiones muy rápidas y bien informadas gracias a la colaboración entre profesionales de todo el mundo. Ahora bien, para finalizar, dejamos una serie de preguntas que nos gustaría que nos ayudaran a complementar la respuesta en los comentarios. Esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias por visualizarnos.